Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Vamos a hablar hoy sobre Staphylococcus aureus. Esta es una bacteria muy común en el ámbito hospitalario que suele afectar a niños y a personas por igual y es una bacteria comensal, aunque parezca inusual, es una bacteria patógena primaria. En unos casos suele ser también oportunista. Esta bacteria es bien conocida por su característico color dorado que se ha llamado la bacteria de oro. Así muchos la conocen. Hoy vamos a hablar sobre Staphylococcus aureus. Entonces, bien, ¿qué es lo primero que tenemos que saber del Staphylococcus aureus? Que el Staphylococcus aureus, quisiera empezar, a diferencia de los otros videos que he hablado siempre de que son gran positivas o son gran negativas, quiero decir que su color característico dorado se le da una proteína de pared que se llama estafilosantina. Esta hace que mediante un microscopio electrónico se pueda apreciar dorada. Ahora bien, es un coco gran positivo, es un estafilo, es decir, que está ubicado en racimos. En esta imagen lo que podemos ver color azul o morado, que es el característico de las bacterias gram positivas, es en varios estafilococos en racimo. Hay algunos que se agrupan de manera individual o a veces que parecen que son cadenas. Lo que vemos en rosado son simplemente polimorfonucleares. Ahora muy bien, es coagulasa positivo y es característico. Lo repito dos veces porque todos los estafilococos son catalasa positivo. Eso es algo que lo diferencia de los streptococcus. Los streptococcus son negativos, pero para coagulasa la mayoría de los otros estafilococcus son negativos. El estafilococcus aureus se caracteriza porque es coagulasa positivo a diferencia de, digamos, epidermidis o agalactiae. Entonces, son mesófilas. Es comensal, es parte de las narinas anteriores, es decir, de la nariz, y en algunos casos se encuentra en el perineo. Normalmente se menciona más que se encuentra en la nariz. No forman esporas y no son móviles, es decir, no tienen flagelos. Son anaerobios facultativos. Se transmite por secreciones o nasales y por intoxicaciones por alimentos con sus toxinas o secreciones de una persona infectada con Staphylococcus aureus. En la mayoría de casos, ojo, en la mayoría de casos es beta hemolítico, pero hay unos casos donde no presentan la beta hemólisis, sino una alfa hemólisis. Pero en la mayoría de los casos hablamos que es beta hemolítica. Ahora bien, al igual que el Streptococcus pyogenes, esta bacteria se caracteriza por tener una gran cantidad de toxinas y proteínas, perdón, enzimas y toxinas que le ayudan a sus factores de virulencia y su patogenicidad. Primero hablaremos del factor de aglutinación y las proteínas fijadoras de fibronectina. Estas son muy importantes para adherirse a las mucosas y empezar el ciclo de infección. Tienen algunas cepas, ojo, no todas las cepas, pero sí algunas tienen penicilasa o beta-lactamasa. ¿Qué son estas penicilasas o las beta-lactamasas? Estas son simplemente enzimas que me degradan penicilinas o antimicrobianas de primera línea. Hay algunos estafilococos aureus que suelen ser muy resistentes a estas primeras líneas de penicilina. Entonces es muy importante distinguir que en algunas cepas está presente y en algunas no. Tienen la leucocina de Pan-Bellingham, que es una leucocina que, como su nombre lo dice, lo que hace es lisar leucocitos. Las toxinas alfa, beta y gamma son toxinas que son hemolicinas que forman poros en las células eucariotas. Normalmente son las que dan la beta hemólisis. La alfa y la gamma funcionan de la misma forma, forman poros. En cambio, la beta no forma poros directamente, sino que degrada la bicapa lipida de las células eucariotas. En algunos libros se conoce como esfingomielinasa. Muy importante. También está eh, relacionada con algunos casos de afección al sistema nervioso, a los nervios por Staphylococcus aureus. La esfoliatina B y esfoliatina A son simplemente eh, toxinas que se encargan de romper las uniones interepidérmicas de los queratinocitos, dejándome afecciones clínicas como puede ser el impétigo o el síndrome de la piel escaldada que tocaremos más adelante. El Staphylococcus aureus, como ya he mencionado en otros videos, también cuenta con superantígenos que se diferencian de los Streptococcus buenos porque pueden, como parecido a los Streptococcus, darme el síndrome de choque tóxico y además de eso también cuenta con superantígenos pero de manera enterotóxicas, que son las que se suelen presentar por las diarreas. Tienen la proteína A, que es una proteína muy importante en sus factores de virulencia porque lo que hace es doblar el punto de unión de un anticuerpo. Si el antígeno se une a la porción FAC del anticuerpo, la proteína A lo que hace es unirse a la función FC
para que el anticuerpo no se active porque no se está uniendo al antígeno, se está uniendo a otra porción de la proteína. Muy importante esa para la evasión del sistema inmunitario. Y también tiene DNasa o desoxirribonucleasa, que simplemente son, como les dije, he mencionado antes, que sirve para degradar el pus, que se compone de leucocitos, células muertas y ácidos nucleicos, para diseminarse más rápido. Ahora bien, pasemos a hablar de cómo esta Staphylococcus aureus se encarga de infectar. Entonces, supongamos que esta afección es de tipo cutánea, porque tenemos afecciones propias. La región nasal, en su mayoría he visto que son de piel, las de Staphylococcus aureus, pero también puede ser pulmonía. Perdón, el sistema respiratorio causar pulmonía. Hay que entender que el contexto de esta forma de patogénesis se da en el contexto de la afección. O sea, esto puede estar ocurriendo en la piel, en las fosas nasales y también en un tejido como el del sistema respiratorio. Entonces, tenemos que el Staphylococcus aureus se adhiere por la proteína de aglutinación y por la fijadora fibronectina. Se une a la fibronectina, que es una proteína presente en la superficie de las células epiteliales de las mucosas. Después insertan su toxina A, puede ser beta o gamma, se habla más que todo de una toxina alfa, que es la A. ¿Ok? Ella forma poros, causa lisis y la ayuda a diseminarse. Cuando ya está diseminada, lo que hace es secretar sus otros factores de virulencia, ya sea leucocidina o los superantígenos. Muy importante que entre el hablar de cuando se forman ya, digamos, la toxina A, la leucocidina y los factores de aglutinación, estos desencadenan en los leucocitos una respuesta grande de citoquinas, provocando una inflamación grande. No tan grande para hacer un choque sistémico o multiorgánico, pero sí los libros la mencionan. Entonces es muy importante saber que eso activa rápido la inflamación. Posterior a eso, ellos llegan al torrente sanguíneo para causar bacteriemia por este tipo de método, como muchos tipos de otros microorganismos patógenos. Se diseminan, causa necrosis y se diseminan al torrente sanguíneo. Entonces es muy importante saber cómo ella se disemina y entra como tal a los tejidos. Muy importante también aclarar que las exfoliatinas cumplen un papel muy fundamental en la diseminación, porque ellas son las que rompen las uniones intraepidérmicas de la membrana vasolateral de las células, como por ejemplo los queratinocitos, hablamos de células también de la epidermis como tal, células epiteliales, para poder diseminarse aún así más rápido. Ahora bien, vamos a hablar antes de hablar como tal de afecciones, tengo que hablar de la formación por Staphylococcus aureus de forúnculos o accesos. Tenemos una manera aquí correlación de cómo se ve esto, y lo importante de saber es que lo primero, cuando el estafilococo está presente de forma cutánea y daña un folículo piloso, este accede a la raíz de este mismo. Y lo que hace es que en el tejido subcutáneo empieza con su ciclo de patogenicidad. Se adhieren por la proteína fijadora de fibronectina y el factor de aglutinación, secreta su toxina A y empieza a necrosar y a hacer el exudado purulento, producto de la necrosis y la lisis constante. Y ahora sí, el forúnculo, ahora formado, está lleno de acceso. Por lo general, no se recomienda tratamiento antimicrobiano. Basta con drenar el forúnculo y mantener higiene para sobrellevar este tipo de afecciones. Muy importante saber cómo se forma. Llegan a la raíz del folículo piloso, van hacia el tejido subcutáneo, forman el acceso por la patogenicidad y ahí se mantiene con el tratamiento de drenaje. Entonces, otra forma de la que puede infectar, digamos de manera distinta, el Staphylococcus aureus es el sistema reproductorio femenino mediante tampones de uso prolongado. Lo que pasa es que recordemos que este es un comensal del perineo y puede llegar a la vagina. Ahora, las mujeres más que todo que usan tampones y se dejan por un uso prolongado, puede, justo cuando llega la menstruación, ser colonizado por bacterias oportunistas. En este caso son oportunistas porque del perineo pasan a la vagina, específicamente a la parte del tampón donde llega la menstruación, y gracias a este sangrado se pueden reproducir. Y lo importante saber es que ellas causan como tal infecciones del tracto urinario superior por esta misma forma de colonización. Y importante saber aquí, lo que vemos aquí es
la forma de acción de los superantígenos que siempre lo he mencionado. Aquí tenemos un dibujo, así que lo voy a explicar. Una forma de la que ellos infectan aquí en la vagina, aparte de colonizar y crecer, es secretar su superantígeno o la toxina del síndrome del choque tóxico 1. Específicamente se llama así. ¿Cómo funciona ella? Como cualquier superantígeno, se pasa el procesamiento antigénico y va directamente al complejo mayor de histocompatibilidad, activando de manera masiva los linfocitos T, haciendo que produzcan citocinas en masa, llevándome a un, por ejemplo, síndrome de choque tóxico y posteriores infecciones más graves, por ejemplo, como puede ser una pielonefritis por Streptococcus aureus por la entrada al tracto urinario. Importante saber cómo colonizan la parte de la vagina por el uso de tampones prolongados. Ahora bien, las manifestaciones clínicas. Ya hablamos del forúnculo, que de cómo se forma. Y es importante saber que el anthrax, que se define como la llegada de muchos forúnculos debajo de la piel, se produce más que todo, en su mayoría, en la parte posterior del cuello. Estos anthrax así se tratan con antimicrobianos tópicos y aparte también por el drenaje de los forúnculos. Puede causar pulmonía cuando se mantiene, digamos, una... ¿Cómo lo explicaríamos sin que enredarnos tanto? Bueno, puede causar pulmonía por una laceración en el pulmón, llegando a afectar el tejido directamente. También se habla de unos casos muy raros de aureos por ventilación mecánica o por supertoxinas, pero en su mayoría de casos son por laceraciones al pulmón. La osteomielitis se da más que todo por Streptococcus aureus en neonatos, ¿ok? En infantes, por lo general, la osteomielitis suele ser causada por Streptococcus aureus. La furunculosis crónica es cuando no se trata el forúnculo y bueno, las manifestaciones puede llevar a muchos furúnculos o varios anthrax. El impétigo y bueno, pues primero hablemos del impétigo antes del síndrome de la piel escaldada porque el impétigo hay una diferencia como tal entre el síndrome de piel escaldada y el impétigo que se podemos diferenciar en su etiología. Primero, el impétigo no directamente puede ser causado por toxina. La síndrome de piel escaldada sí. Este pie que tenemos aquí es característico un signo de descamación por el síndrome de piel escaldada. Ahora bien, el impétigo lo que hace, como en la mayoría de otras bacterias, coloniza la parte cutánea de la piel, afectando solamente la epidermis y la dermis, dejándome costras de color miel. Ahora bien, el síndrome de piel escaldada, esta vez no solamente se da por la colonización de las bacterias en la piel, sino por la diseminación de las toxinas, pero específicamente las supertoxinas estafilocócicas. Cuando estas llegan a la piel, pueden causarme el síndrome de piel escaldada, que se caracteriza por descamación y necrosis, que afecta más que todo también a neonatos. El síndrome de choque tóxico, como ya lo hemos hablado, una manifestación de inflamatoria súper grave y una producción excesiva de citocinas y una respuesta súper alta del sistema inmunológico, producto de la supertoxina. Y intoxicación alimenticia por estafilococo. Resulta que también tenemos enterotoxinas, como ya habíamos mencionado, que funcionan también para causar diarrea en personas que están siendo afectadas específicamente por intoxicación de alimentos con toxinas o directamente que un alimento tenga Staphylococcus aureus, causando en su mayoría diarrea. En algunos casos se puede enfrentar diarrea sin fiebre o diarrea con fiebre. Ahora bien, cuando se habla, cuando se habla del diagnóstico para, lo voy a pasar, cuando se habla del diagnóstico para Staphylococcus aureus, se habla de el agar sangre, pero específicamente con presencia de prueba de coagulasa y catalasa. ¿Por qué? Porque recordemos que él forma así una beta-hemólisis. Aquí tenemos una alfa-hemólisis, recordemos que puede variar, en su mayoría sigue siendo beta-hemólisis, pero es importante diferenciar ahí, por eso traigo la correlación de un agar con beta-hemólisis. Pero es importante saber que a diferencia de otros estafilococcus, el Staphylococcus aureus es distintivo porque produce coagulasa y los otros Staphylococcus no. Entonces, se diagnostica con agar sangre, catalasa, o sea, prueba de catalasa y coagulasa. También pruebas rápidas de proteína A para ver si hay presente proteínas A en la parte de la pared del Staphylococcus aureus, porque otras cepas de Staphylococcus, como Agalactiae y Epidermis, no poseen tantas toxinas y proteínas y factores de virulencia tan activos como el aureus. La DNasa positivo, como habíamos mencionado, es la misma enzima, también se hace la prueba para ver si presenta positivo a esta. También puede ser un índice para descartar Staphylococcus que no produzcan DNasa positivo. La fermentación de manitol también
se habla de su fermentación en un agar, también es una prueba para diagnosticar Staphylococcus aureus. Y la más importante es que también, bueno, la más importante, la primera, y esta también última, es que muchas otras cepas de Staphylococcus no reducen el nitrato a nitrito. Esto es característico, por ejemplo, de algunas enterobacterias, como puede ser E. coli, y bueno, el Staphylococcus aureus comparte esa característica. Pero para diagnosticar como tal, se habla de lagar sangre con la prueba de catalasa y coagulasa. Y recordemos también el contexto del diagnóstico, porque si hablamos de que el contexto del paciente es una furunculosis, se trata antes de diagnosticar, porque hay afecciones más graves y más leves de Staphylococcus aureus. Ahora bien, cuando hablamos, pasó un poco. Cuando hablamos de tratamiento, este sí va a variar porque algunas cepas contienen penicilasas y otras no. Si son resistentes a las primeras líneas de penicilina, digamos, meticilina, neficilina, oxaciclina, y las penicilinas de primera generación y las cefalosporinas de primera generación, se utilizan vancomicina, clindamicina o eritrocina. Si son resistentes. Si no son resistentes, se tratan con las antes ya mencionadas y con penicilina G, que como tal sería muy susceptible el Staphylococcus aureus. En la mayoría de casos es susceptible, pero si se presenta resistencia, se trata con las ya antes mencionadas. Ahora bien, quiero hablar sobre un amiguito que también causa muchos problemas, que no es para nada virulento como el aureus. El aureus, pues, en su mayoría es un patógeno de primera, o sea, no es en pocos casos oportunista el Staphylococcus aureus, pero el Epidermidis sí es completamente oportunista. Como dije, es coagulasa negativo, es un comensal de la piel. Ojo aquí que el Epidermidis es 75% más resistente que el Staphylococcus aureus. Formadora de biopelículas, ya hablaremos un poquito más sobre esto. El aureus también forma biopelículas, pero en su mayoría de casos sus factores de virulencia se deben gracias a sus toxinas, específicamente sus superantígenos. Entonces, Staphylococcus epidermidis causa en su mayoría problemas con infecciones oportunistas relacionados a trasplantes, prótesis o catéteres en su mayoría de casos. Son gamma-hemolíticos y no producen toxinas significativas, como ya mencioné. Su verdadero problema recae que, digamos que por un mal procedimiento quirúrgico, donde un catéter o una prótesis puede llevar el Staphylococcus epidermidis y colonizar un lugar donde no debería estar. Digamos, por ejemplo, causar endocarditis producto de una prótesis de una válvula cardíaca. Ejemplo. Ahora, ¿cómo se trata esto? Sí, se habla un poquito más a fondo de su tratamiento, porque este es un poquito más resistente, 75% más resistente. Y es que cuando la infección de la epidermidis es en la piel y tejidos blandos, leve, de manera leve, se administra cloxaciclina, dicloxicina de vía oral y vancomicina intravenosa, de manera leve. Y afecciones a catéteres, pues la vancomicina, algo que quiero agregar de la vancomicina es que es una estrella para hablar de los estafilococos en general. La vancomicina es muy efectiva contra los estafilococos en general, pero no siempre debe ser como tratamiento de primera línea, porque no todos, ya hablamos que no todos son tan resistentes. En el caso de epidermidis sí es resistente. Cuando es asociado a catéteres, digamos, por un uso prolongado, hablamos de vía intravenosa, gentamicina y rampicina, pero también de vía intravenosa. Y cuando hablamos ya de casos graves como una endocarditis, una prótesis articular, etcétera, hablamos también de vancomicina otra vez y gentamicina o rifampicina intravenosa. Importante esa diferencia entre el Staphylococcus aureus y epidermidis. Ahora sí, muchas gracias. Como de costumbre, la bibliografía es el Cherries y el Yawex. Muchas gracias.